Seguimos con las leyes de Mendel. Nos habíamos quedado en la segunda, pero vamos a repasar rápidamente la primera, ¿vale? La primera ley de Mendel, o ley de la uniformidad de la F1, dice que en el cruce de dos razas puras la descendencia va a ser híbrida y uniforme tanto en fenotipo como en genotipo. Es decir, si tenemos los dos parentales que sabemos que son puros, la generación P, le sacamos los gametos solo pueden ser de un tipo, por lo tanto solo puede haber un tipo de descendiente en la F1, ¿vale? Y van a ser híbridos. En la segunda ley de Mendel, o ley de la segregación de los caracteres, sabemos que al cruzar entre sí los híbridos obtenidos en la F1, los caracteres se separan y se reparten en los gametos, con lo cual ya aparecen varios fenotipos en la descendencia. Si cruzamos los híbridos de la F1, cada híbrido va a tener dos tipos de gametos, el que lleva el alelo dominante o el que lleva el recesivo, y si lo representamos con el cuadro de Punnett, estos serían, por ejemplo, los alelos masculinos y estos los femeninos, dominante con dominante, este resultado, dominante con recesivo y así, ¿vale? Y el doble recesivo, que es el que va a hacer aparecer ese fenotipo distinto que no se encontraba en sus parentales de la F1. Las proporciones de la segunda ley de Mendel son 3:1, ¿vale? 3 de fenotipo dominante por cada uno de fenotipo recesivo. O en porcentajes, pues 25% del recesivo. Vale. Nos vamos a la tercera ley de Mendel. En la tercera ley, esta es la nueva de esta presentación, ¿vale? Aquí ya vamos a hablar de dos caracteres, dos genes. Entonces se lía un poco, pero a ver si lo entendemos. Lo que dice es que cuando estamos hablando de caracteres distintos, uno y otro se van a heredar de manera independiente, con lo cual se combinan al azar en la descendencia. En el ejemplo que tenemos, este de los guisantes saltarines, que es el que vamos a ver después y es el típico y el que va a aparecer en el libro, vamos a cruzar un guisante verde y liso con un guisante amarillo y rugoso. Mira lo que sale, ¿vale? ¿Qué va a salir? Bueno, primero empezamos por los parentales. Los parentales tienen que ser la generación P, la reservamos para los puros, así que van a ser homocigóticos. Vamos a tener el homocigótico doble dominante, ¿vale? Amarillo liso, con el verde rugoso, el dihomocigótico recesivo. Los gametos, como decíamos ya en la primera ley de Mendel, solo pueden ser de un tipo, por ser puros, ¿vale? Así que van a llevar una de las A y una de las B. Por lo tanto, los gametos van a tener una sola letra de cada. Vale. Aquí igual, en el recesivo, solo que recesivo, obviamente. Cuando se combinen, solo hay un tipo de fecundación posible de este tipo de gameto con este, así que la F1, 100% híbrida y 100% uniforme en fenotipo, lo que ya sabíamos, ¿vale? Fijaos cómo se escriben las letras, ¿vale? Siempre las dos mismas letras juntas. En este caso A y B, pues siempre es AABB, 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 ¿vale? Bueno, los gametos, claro que solo hay una de cada. Ahora vamos a cruzar esta F1, dos dihíbridos, dos diheterocigóticos. Entonces, cuando cruzamos dos diheterocigóticos, es más lío, por eso aquí es necesario el cuadro de Punnett. Aquí ya lo de la flecha sería un lío grande. Que es, primero, siempre el primer paso en un cruce, sacamos los gametos. ¿Cómo pueden ser los gametos? Pues los gametos pueden llevar, siempre van a llevar una de las A y una de las B, que llevan esta A y esta B, pues este tipo de gameto. Esta A, pero con esta B, este tipo de gameto. Y así, ¿vale? Esto si lo vais haciendo a la vez por escrito es mejor, además de ver la presentación y de mirar el libro, para que vayáis practicando. Este otro parental, como igual, pues igual 4 tipos de gametos. Y ahora hacemos un cuadro de Punnett. Ponemos aquí los gametos de un sexo, aquí los gametos del otro sexo y nos ponemos a cruzar. Siempre intentando respetar lo de que las dos A y las dos B vayan juntas. A y B en este caso. Entonces, ¿qué nos va a salir? Pues nos va a salir que 9 de estos 16, porque tenemos 4 por 4, de estos 16 combinaciones,
de genotipo de la F2 vamos a tener 9 que tienen o una A dominante o una B, una A dominante y una B dominante. Mirad, 1 AB dominante, 2 AB dominante, 3 AB dominante, 4 AB dominante. Solo me fijo en una, la otra me da igual. 5 AB dominante, esta no. 6 AB dominante, esta tampoco, esta sí. 7 AB dominante, 8 AB dominante, esta no y esta sí, ¿vale? 9, ya está, ya no. Es decir, que 9 van a tener distintos genotipos, pero el fenotipo del doble dominante. En este caso, amarillo y liso. 9 16avos nos van a salir con el fenotipo dominante. 3 van a tener solamente una de las características dominantes y la otra recesiva. En este caso, A mayúscula pero B minúscula, A dominante pero B recesiva, A dominante pero B recesiva. Es decir, 3 nos salen con una característica dominante. En este caso son amarillos, pero la otra característica recesiva, amarillo rugoso. Y haciendo la combinación con el otro carácter igual, ¿vale? Van a salir 3 con la otra característica dominante y la primera recesiva, que serían estos, los verdes lisos. Y un 16avo nos va a salir con las características del doble recesivo, ¿vale? El homocigótico recesivo, en este caso verde rugoso. Si os fijáis, hemos pasado de tener unos parentales, me voy para atrás, de tener unos parentales amarillo liso, verde rugoso, a tener una descendencia con 4 fenotipos. Sí que tenemos amarillos lisos, son la mayoría, 9 16avos. Seguimos teniendo verde rugoso, la minoría, un 16avo, pero aparecen combinaciones nuevas. El amarillo ya no tiene que ser siempre liso, 3 16avos son amarillos rugosos, y los verdes tampoco tienen que ser siempre rugosos, 3 16avos son verdes lisos. 9, 3, 3, 1, ¿vale? Eso es lo que así demostró Mendel, que el color y la textura, es decir, que dos características se transmiten de manera independiente. No por ser amarillo va a ser liso ni por ser verde va a ser rugoso. ¿Entendéis? Entonces, seguimos. Si os acordáis, los méritos de Mendel, porque no se sabía nada de ADN ni de cromosomas en aquella época, era no solo que usó un súper método científico, también usó muchísimos cálculos matemáticos y estadísticas y también, claro, la intuición, y él sabe interpretar los resultados que le iban saliendo. Hoy sí sabemos todas las cosas del ADN y de los cromosomas y cómo se transmiten, y también sabemos que no siempre la herencia sigue las leyes de Mendel. Y eso está bien. Y ahora vamos a ver esos casos especiales, que los tenéis también en el libro. He intentado seguir el orden de los del libro para que no haya mucho lío. En el libro, en la página 137, vamos a hablar de herencia intermedia, de codominancia, de genes letales, de alelismo múltiple, de interacción génica. Y bueno, empezamos. Estos son casos genéticos especiales, ya digo, aparentemente no siguen la ley de Mendel y parece que es un error, pero como es que no es un error. Hay veces que los alelos de un determinado carácter no dominan uno sobre otro, ¿vale? Tienen la misma potencia, se llama, y por eso se dice que son equipotentes. Y entonces puede haber dos casos dentro de eso. Que los individuos heterocigotos tengan características intermedias de ambos caracteres, y entonces se habla de herencia intermedia, y el caso más típico, uno de los que vais a ver siempre, lo tenéis en el libro también, es el Don Diego de Noche, nombre científico Mirabilis galapa, donde tenemos el genotipo doble homocigótico. Aquí no es que sea dominante, voy a decir como falso dominante si queréis, porque dominancia no hay, ¿vale? El genotipo, digamos, doble R mayúscula, va a dar lugar a planta a un fenotipo de flores rojas. El homocigótico minúscula va a dar lugar a una planta de flores blancas, y los heterocigóticos van a tener características intermedias, en este caso una flor rosa, ¿vale?
Si os acordáis, estamos hablando de esto, el gen color del pétalo y tenemos dos alelos. Pues cuando están los dos, el de la flor roja y el de la flor blanca, se expresan los dos dando lugar a unas características intermedias. Y entonces cuando hacemos un cruce, si cruzamos híbridos, ¿vale? Si cruzamos dos de estos, nos va a salir, en vez de una proporción 3:1, como no hay dominancia, nos va a salir una proporción 1:1. Lo podéis hacer si queréis. Y entonces, como nos sale una proporción 1:1, parece que no cumple la ley de Mendel. El otro caso de características equipotentes sería cuando los individuos heterocigóticos manifiestan ambos fenotipos a la vez. Ya no son características intermedias, sino que sí que presentan los dos genotipos solo que a la vez. Y a eso se le llama codominancia. Es muy parecido. Ejemplo típico. En el libro tenéis una gallina. Yo he puesto un pelaje el color del pelo de un tipo de ganado, ¿vale? Y de caballos también. Donde que tiene que eres homocigótico con esta RR, va a salir de pelaje rojo, que eres homocigótico RW, va a salir de pelaje blanco, y cuando se cruzan los parentales puros, el heterocigótico tiene los dos colores, ¿vale? Tiene parte del pelaje rojo y parte del pelaje blanco. Eso se llama pelaje rogano. Y nos va a volver a salir, si cruzáramos dos híbridos de estos, nos volvería a salir una proporción de 1:1, en lugar de la esperada de la segunda ley de Mendel, 3:1. Vale, eso era un caso. Otro caso genético especial. Resulta que hay genes que no vienen dados por dos alelos, sino por múltiples alelos, con lo cual distintas combinaciones de esos alelos van a tener distintos fenotipos. Esto se llama alelismo múltiple, pero hay que recordar que incluso en estos casos de alelismo múltiple, cada individuo sigue teniendo solo dos alelos. De esos múltiples va a seguir teniendo dos, el que le da mamá y el que le da papá. El ejemplo importante, este lo he mezclado de la unidad 6 y de la unidad 7, aquí tenéis las páginas en las que está, ¿vale? El grupo sanguíneo humano, el grupo ABO, depende de la ausencia o presencia de unos antígenos en la sangre. Ahora os pongo después eso cómo va. Y la expresión de esa proteína, de esos antígenos, está controlada por 3 alelos. Cada persona va a tener 2, pero de los 3 posibles. Y en esos 3 alelos, la relación de dominancia encima es un poco curiosa, porque resulta que 2 son codominantes entre sí, que son el que va a dar lugar a A y el que va a dar lugar a B, son codominantes, se expresa así, y ambos, el A y el B, dominan sobre el alelo que va a dar lugar al genotipo 0, ¿vale? Lo he llamado como lo llaman en la mayoría de los casos. En algunos libros los vais a ver con C, bueno, ya veremos, pero aquí nos hacemos esta idea, ¿vale? I mayúscula domina sobre I minúscula, pero hay dos I mayúsculas, la del A y la del B. Entonces, ¿qué grupos sanguíneos podemos tener? A, B, AB o 0. ¿Sabéis qué grupo sois vosotros? Bueno. Ah, el año pasado hicisteis la prueba, ¿no? Me parece, no me acuerdo, me parece que algo me dijiste, pero puedo haberlo soñado perfectamente. Vale, entonces, alguien con grupo sanguíneo 0 va a ser homocigótico recesivo, ¿vale? Para tener un grupo sanguíneo A hay dos posibilidades, o eres homocigótico del alelo del A o eres heterocigótico, tienes un I mayúscula A y minúscula. Para el grupo sanguíneo B igual, homocigótico o heterocigótico. Y para el AB tienes que tener necesariamente un alelo de cada uno, eres necesariamente híbrido y necesariamente de esta posibilidad, no hay más. ¿Esto qué quiere decir los grupos sanguíneos? Puesto que estamos hablando de los antígenos, ¿vale? En los glóbulos rojos de la sangre va a haber o había dicho proteínas, son unos glúcidos en la superficie de la membrana plasmática. ¿Va a haberlo o no va a haberlo? Claro. En el grupo sanguíneo 0 no hay ninguna de esas moléculas. Pero en el plasma sanguíneo, en la parte líquida de la sangre, van a tener unos anticuerpos. Van a tener tanto los del A como los del B.
Ahora explico un poco eso. El fenotipo A, que ya hemos dicho que puede ser homocigótico o heterocigótico, va a tener unos glóbulos rojos que presentan en la sangre la molécula A y en su plasma va a tener anticuerpos para el B. Estos anticuerpos vienen dados, se nos van formando al poco de nacer pues, con la comida, con distintas interacciones con el ambiente, se nos van formando estos anticuerpos. Si eres del grupo B, homocigótico o heterocigótico, presenta la molécula B en la superficie de tu glóbulo rojo y tiene anticuerpos para el A en el plasma, y si eres AB, pues presenta ambas moléculas y ningún anticuerpo. Estos anticuerpos lo que van a producir es que si a alguien le meten, cuando recibes una transfusión, si te están metiendo una sangre que no es la tuya, puede dar lugar a una reacción inmune y pasar lo regular por la presencia de estos anticuerpos. Porque estos anticuerpos tener anticuerpos A, una persona de grupo B, por ejemplo, significa que si le metiera sangre que tuviese glóbulos rojos con la molécula A, le iba a dar reacción, ¿vale? Entonces a una persona de sangre B no le puedes dar glóbulos rojos con la molécula A, es decir, le puedes dar sangre también del grupo B o sangre del grupo 0. No sé si os acordáis del año pasado, los grupos 0 son los donantes universales, porque no van a tener ningún antígeno, ¿vale? De hecho, vamos a hacer algunos ejercicios. Otro caso genético especial, nos dejamos de herencia intermedia y de codominancia, nos dejamos de alelismo múltiple y nos vamos a casos en los que un gen afecta a la expresión de otro. He puesto el ejemplo del gatito que creo que es bastante claro. Esto se va a llamar interacción génica. Hay montones de tipos, pero solo vamos a saber que hay casos de interacción génica. En el libro lo tenéis en la página 138 con unas crestas de gallina y yo he puesto los gatitos, ¿vale? Por ejemplo, en los casos del pelaje del gato hay un gen, el gen del color del pelo, que puede tener el alelo B mayúscula, que entonces te sale un gato negro, o el recesivo B minúscula y te sale un gato pardo. Ojo, voy a hacer un inciso aquí. El color de los gatos da para 40 temas de genética, porque además sabes que hay gatos de muchos tipos, los siameses, los de mancha, los de no sé qué. Muy chulo, pero vamos a concentrarnos en esto. Entonces tenemos B mayúscula, sale color negro, dominante, y B minúscula, pardo. Pero hay otro gen, que es el gen W por white, que es blanco, que lo que hace es que inhibe la producción de melanina. La melanina es esa molécula que tenemos que hace que nos pongamos morenos cuando nos da el sol, o la que hace que sea eso más oscuro de piel o de pelo o no. Como este gen blanco inhibe la producción de melanina, tenemos estos posibles genotipos y fenotipos. Los gatos con alelo dominante del gen blanco, con que tengan uno, van a ser blancos. Da igual que tengan luego el alelo B mayúscula dominante para el color negro o que fuesen pardos. Si tú tienes el alelo dominante white, blanco, eres blanco. Blanco con ojitos azules, ¿vale? Solamente los homocigóticos recesivos, que no tienen el gen ese que anula la expresión de melanina, van a poder expresar un color de pelaje. Y aquí ya sí, herencia normal. Si tienen el alelo dominante, van a ser negros. Que no lo tienen, pues van a ser pardos. ¿Lo entendéis? La presencia o ausencia del alelo dominante W es lo que va a hacer que se puedan expresar o no los alelos B, el gen B. Por eso se llama interacción génica. Otro caso muy chulo, hay genes letales. Letal significa mortal, ¿vale? Un genotipo letal va a provocar la muerte antes de que el individuo se pueda reproducir. Así que te van a salir en los cruces unas proporciones fenotípicas y genotípicas que no te van a cuadrar con lo que hemos aprendido en las leyes de Mendel. Los genes letales, lo que ponéis, pueden ser dominantes, pero es mucho más frecuente por evolución que sean recesivos. Bueno, ¿por qué? El ejemplo que he puesto es un ejemplo de genes letales en humanos, porque me parece que mucha gente reconoceréis a este actor. Y este actor presenta un fenotipo de acondroplasia, un tipo de enanismo. Hay muchos tipos de enanismo, este es uno, y que se debe a un alelo, que lo vamos a ver.
Resulta que el gen de la acondroplasia es letal en homocigosis, ¿vale? Si tú tienes los dos alelos dominantes, muere y no nace o no, mínimo no te puedes reproducir, ¿vale? Creo que ni nace. Como se forma el cigoto doble dominante, ni se nace. Entonces, te van a salir dos casos. O eres híbrido, es decir, que llevas el alelo de la acondroplasia, que es lo que le pasa a este actor, o eres homocigótico recesivo y tienes altura normal, que sería pues la mayoría de nosotros, ¿no? Es decir, en este caso, aunque los genes letales suelen ser dominantes, o sea, es más frecuente que sean recesivos, este es un caso de gen letal dominante, ¿vale? El gen de la acondroplasia de este enanismo domina sobre el de la altura normal. Vamos a ver, en este sí me voy a parar un poquito más y os he puesto dos cruces. Vale. En el cruce 1 cruzamos dos personas con enanismo acondroplásico, por tanto son heterocigóticos, y en condiciones normales hacemos un PubNet, nos saldría un cuarto doble homocigótico recesivo, por lo tanto de altura normal, 2 cuartos de acondroplásico, heterocigótico, y uno que se moriría. Pero como este no nace, de la descendencia viable, de las que sí nacen, nos va a salir que 1/3 tienen altura normal y 2/3 presentan enanismo, con lo cual no parece que cuadre con Mendel, pero se explica con la letalidad del gen. Si tenemos un cruce de una persona con altura normal y una persona acondroplásica, que se puede, ¿vale? Tenemos el híbrido y el recesivo, nos va a salir la mitad acondroplásico y la mitad con altura normal. Y toda la descendencia es viable. Si una persona con enanismo acondroplásico tiene descendencia con una persona de altura normal, van a tener todos sus embriones, van a poder seguir adelante, o no, pero vamos, que no va a ser por esto, y la mitad van a salir con altura normal y la mitad acondroplásico, en probabilidades, ¿vale? Otro caso donde parece que no cuadra Mendel, cuando la herencia es cuantitativa. Esto es más típico de características métricas y se debe a que están determinados, en general se debe a que están determinados por muchos genes. Eso se llaman poligenes. Y en este caso, la influencia por el ambiente es mucho mayor que en los genes de herencia cualitativa, que son los que hemos estado viendo hasta ahora. Siempre el ambiente determina el fenotipo, pero en los casos de herencia cuantitativa mucho más, ¿vale? Y eso hace que tenga una variación continua. Ejemplo, pues el peso, la longitud de la altura de las personas o la longitud de un árbol, da igual, el rendimiento en producción para una cosecha, por ejemplo, el contenido de aceite de una aceituna. Como están determinados por muchos genes, por poligenes, el efecto de cada uno es pequeño y se suma, es aditivo. El ejemplo típico de esto es el color de la piel de las personas. Os he puesto otro ejemplo humano, de ese hablan en la página 159 del libro. El color de la piel de las personas es un ejemplo de esto, de herencia cuantitativa y poligénica, ¿vale? Tenemos varios genes diferentes y cada uno de ellos tiene un efecto aditivo. En esta imagen pone que son 3 alelos, tres genes, cada uno con su alelo, y la presencia de más alelos dominantes o de menos va a determinar el color de piel, pero es una cuestión gradual y en la que influye también mucho el ambiente, ¿vale? El ambiente del gen. Vale. Siguiente apartado. Este apartado lo tenéis en la página 140 de vuestro libro. Nosotros ya sabemos dónde están los genes, pero esto tuvo una historia, la vamos a ver un poquito por encima y tiene un nombre de teoría que deberíamos reconocer. Esto es vinculante porque no es solo teoría, nos va a servir para resolver unos problemas después de genética. Vale. Los cromosomas se descubrieron en 1842 y unos años más tarde se observó que había un paralelismo entre la herencia de esas características hereditarias y cómo se comportan los cromosomas en la meiosis y en la fecundación. Así que Sutton y Boveri, que son estos dos señores de la foto de ahí abajo, dedujeron que los factores hereditarios se encontraban en los cromosomas.
Eso sirvió de base para el desarrollo de la teoría cromosómica de la herencia unos años después. También, en 1909, este señor, Wilhelm Johannsen, llamó ese factor hereditario del que hablaba Mendel, lo llamó gen. Y con eso ya pues, nació la genética, ¿no? La ciencia de la genética. Pero fue más gente, pero sobre todo Thomas Morgan, el que viendo los cromosomas de Drosophila melanogaster al microscopio llegó a la conclusión firme de que los genes están en los cromosomas. Vale, eso nosotros ya lo hemos visto, pero lo siguiente es lo gordo. Los cromosomas que están en el mismo cromosoma tienden a heredarse juntos y a eso se les llama genes ligados. Genes ligados son genes que se encuentran en el mismo cromosoma. ¿Vale? Es decir, los genes están en los cromosomas y encima y siempre tienen el mismo sitio en el cromosoma. Están ordenados de forma lineal. El sitio que ocupa un gen en el cromosoma se llama locus. Locus porque es lugar en latín y de ahí viene lo de localidad, localizar, todo eso, ¿no? Y el plural se dice loci. Locus y loci se escribe igual en todos los idiomas, digamos, se respeta del latín, ¿vale? Locus singular, loci, plural. Entonces, si tuviésemos una pareja de cromosomas homólogos así, podríamos representar 6 genes de esa manera, con su bandita de colores. Y ahí tenemos pues las parejas de alelos. ¿Y qué posibilidades habría entonces de combinaciones? Pues tendríamos que eres homocigótico, va a tener en las dos parejas, o sea, homocigóticos pueden ser de dos tipos, que en los dos cromosomas de la pareja de homólogos tenga el dominante o que en los dos cromosomas de la pareja de homólogos tenga el recesivo. Si en cada cromosoma tiene un alelo, pues eres heterocigótico, ¿vale? ¿Cómo interpretamos las leyes de Mendel con la teoría cromosómica de la herencia? Pues ya sabemos, en vez de pintar solo las letras, podemos visualizarlo como cromosomas. Ya os dije la otra vez que los cromosomas, si se pintan como palitos en vez de como X, es más fácil. Entonces, en la primera ley de Mendel tenemos la generación parental de seres de raza pura, homocigótica, doble dominante, doble recesivo. Sacamos los gametos solo llevan un cromosoma de cada uno, fecundación, la F1 100% uniforme. Esa es la primera ley de Mendel, todos híbridos, todos el mismo fenotipo. Cuando cruzamos dos organismos de esa F1, para que vámonos ya con la segunda ley de Mendel, con la meiosis se pueden formar estos gametos. Cuando se forman las distintas combinaciones, nos van a aparecer esa proporción 3-1 o 75%, 25%, 75% con el fenotipo dominante, un tercio de ellos homocigóticos dominantes y 2/3 híbridos, y un 25% homocigótico recesivo con el fenotipo distinto, ¿vale? Tercera ley de Mendel, parece mucho lío, es que es mucho lío, pero bueno, vamos a verlo. Aquí tenemos que aquí ya, como vamos a hablar de dos características, en este caso teníamos semillas guisantes amarillo liso, ¿vale? O verde rugoso. Aquí ya tenemos que representar dos parejas de cromosomas. 4 palitos, digamos, ¿no? Y los gametos van a llevar uno de cada. Aquí nos ponen los cromosomas oscuros o los cromosomas claritos. Fijaos los gametos, ¿vale? Siempre van a llevar uno oscuro, uno clarito, uno oscuro, uno clarito. Y las combinaciones las que habíamos dicho antes, o la mayúscula con la mayúscula o la mayúscula con la minúscula, y luego hacemos un punnett. Los 4 tipos de gametos por aquí, los 4 tipos de gametos por aquí, ¿lo veis? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Hemos dicho genes ligados son genes que están en el mismo cromosoma. Hasta ahora, con las leyes de Mendel, siempre hemos considerado, aunque no lo hayamos dicho, que los genes no estaban ligados. A eso se le llama genes independientes, es decir, que están en cromosomas distintos. En este caso, A y B, el gen A y el gen B, cada uno en una pareja de cromosomas. Cuando cruzamos el dos dieterocigóticos, como nos salen los 4 tipos de gametos, pues tenemos el típico cuadro de Punnett con 9, 3, 3, 1, ¿vale?
Porque si los genes son independientes, nos van a salir 4 tipos de gametos. Pero si los genes están ligados, ojo, esto es importante, genes ligados significa que los genes A y B están en el mismo par de cromosomas homólogos. Como tienden a heredarse juntos, aquí tenemos que los alelos dominantes están en el mismo cromosoma y los recesivos en el otro. Cuando haya una meiosis, siempre, en principio, van a ir estos genes juntos, porque van en el mismo cromosoma. Se van para acá. Solo va a haber 2 tipos de gametos. Si los genes son independientes, 4, pero si los genes están ligados, se reducen muchísimo las posibilidades. Siempre aquí en este ejemplo los dominantes irían juntos y los recesivos juntos, porque así nos lo han pintado. Si no lo hubiesen pintado al revés, pues al revés. Quiere decir A mayúscula con B minúscula. La cuestión es que si están juntos, van juntos. ¿Entendéis? Como solo nos salen 2 tipos de gametos, se reducen muchísimo las posibilidades y nos salen unas proporciones fenotípicas de 3:1. Pero, ¿y si hay recombinación? ¿Y si aquí hay recombinación en los genes ligados? ¿Vale? Porque lo que aquí dice es que aquí tenemos cuatro fenotipos. No sé si os acordáis, en el caso que hemos visto de antes tenemos amarillo liso, amarillo rugoso, verde liso, verde rugoso. Aquí solo tendríamos 2, amarillo liso, verde rugoso. Dice, ciertos fenotipos no ocurrirían a no ser que haya recombinación. Pues, y esto lo tenía en la página 141. Esta es la única parte que es un poco lío, ¿vale? Bueno, creo yo que es más lío. Cuando hay recombinación, tenemos tu par de cromosomas homólogos, recombinación en esa prófase 1 de la meiosis, y ahora resulta que vamos a tener el cromosoma original, tanto los dobles dominantes como el doble recesivo, ¿vale? Este y este. Esos cromosomas originales van a ir cada uno a un gameto, pero también tenemos los cromosomas recombinados, donde volvemos a tener el mayúscula con el minúscula, minúscula con el mayúscula. Son gametos recombinantes. ¿Y entonces qué pasa? Pues que tenemos, espera, para atrás. Vamos a tener los mismos 4 gametos que teníamos aquí, cuando teníamos los genes independientes. Es decir, genes independientes, 4 tipos de gametos, el 9-16, 3-16, 3-16, 1-16, de leyes de Mendel normal y corriente. Que los genes están ligados y no hay recombinación, solo 2 tipos de gametos, solo unos pocos fenotipos. Que si hay recombinación, volvemos a tener 4 tipos de gametos y en principio nos va a volver a salir ese 9-3-3-1 de la tercera ley de Mendel. ¿De qué va a depender que haya recombinación? Sé que os estoy metiendo mucho, pero como lo podéis pausar y repetir, me da un poquito igual. ¿De qué va a depender? Aquí viene. De lo cerca o lejos que estén los genes situados en los cromosomas. Los genes están en los cromosomas y están ordenados. Cuando están muy cerca, la posibilidad de que haya una recombinación entre ellos es minúscula. Cuando están más lejos, si aquí hubiera un gen 2 y aquí un gen 5, la posibilidad de que haya recombinación entre ellos es mayor, que es lo que pasa aquí. Los genes están lejos, dentro del mismo cromosoma, sí, están ligados, pero están lejos, la recombinación es más probable. Entonces, en esta imagen se representa el gen 1, que es un gen independiente, unlinked, porque están en un cromosoma diferente, y los genes 2, 3 y 4, que son genes ligados. Están los 3 en el mismo cromosoma y de hecho están tan cerca que seguramente siempre se hereden juntos. Para ver si hemos entendido todo esto, os recuerdo, en la página 141 del libro tenéis esta historia de ligados independientes o ligados recombinados. Vais a hacer un montón de ejercicios, ¿vale? Y me vais a preguntar dudas, que también estaría muy bien. Bueno, un saludo, ánimo con todo.